Hola, buenas tardes a todos. Yo acá compartiendo, haciendo cuenta que estoy sola, compartiendo el vivo en Facebook para que más personas puedan acceder. Ahí está, lo voy a silenciar. Acá. Ahí está, porque si no me escucho dos veces. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, dice Lalita. Bueno, va ingresando la gente que estaba en espera, que ya había 27 en espera. Buenísimo, muchas gracias como siempre por estar. Si quieren ir contando de dónde son, en el chat, vamos leyendo. Muy bien. Saben que somos puntuales, así que en unos minutitos nomás ya arrancamos con nuestra charla. Hoy en manos de una amiga. Yo estoy siempre contenta porque las visitas son toda gente que yo quiero. Sí, Lalita, le voy contestando a alguien que pregunta acá, parezco loca, pero no, se cayó el Facebook en vivo y ahora hicimos uno nuevo. Así que hay que compartir el nuevo. Siles de Granadero Baigorri, acá nada más. Muy bien. Verónica. Hola, Verónica. Verónica. Una amiga de la casa. Del Colegio Redentor. Natalia de San Carlos Centro. De Álvarez Eduardo. Muy bien. Tamara, mirá, de Capital, Santa Fe Capital. Ahí está, Lalita, está el nuevo enlace, hay que compartir el nuevo enlace para que más personas se puedan sumar. Así que, y aparte, bueno, esto queda después todo registrado, todo grabado, después lo subimos a YouTube y lo volvemos a compartir para que más puedan acceder. Ya vamos terminando el año, vamos cerrando y nos vamos preparando para el año que viene. Miriam, ¿alguien la conoce? Ay, qué apellido raro. Olacowax, ¿puede ser? De San Lorenzo, compañera de la profesora Lore. Sí. Alejandra de Roldán, ya sé que Alejandra es la que hablamos ayer por teléfono, seguro. Laura Zaraniti, de Redentor, así que es amiga de ustedes. Así que muy bien. Rodrigo, profe de Redentor. Se vinieron con la hinchada. Yo me acuerdo que la vez que fui a Redentor a hablar, había bombos. Yo quedé tan impactada y tan asustada. Porque la gente no me cree que yo soy temerosa y así asustadiza. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Se ríen de mí, yo estaba sufriendo. Silvia González de Rosario, bueno, muy bien, ya somos 30, más la gente que está en el vivo, en el Facebook. Así que no, yo bueno, ahí les conté mi secreto, ¿no? Yo estaba terriblemente asustada. Y encima no veía, porque tenía los reflectores acá en la cara, no veía a la gente, no tenía miedo de caerme. Alejandra, pastora de la Genia Lore. Ahí te llama a vos. Esta es para vos. Voy a cerrar el WhatsApp, que uno se lo dejo abierto porque por ahí necesitamos. Ahí está. Bien. Estamos contactándonos y bueno, después nos pasa esto. Bueno, ya son ¿y qué son? Para presentar a Lore y 8. Ya empezamos. Ahí está. Sandra de Santa Fe Capital. Muy bien. Sandra, mañana tenemos una charla en Santa Fe Capital. No con pares de pie, sino como invitadas de familias autoconvocadas, así que estate atenta, Sandra, y a los que son de Capital Federal, de Capital, Santa Fe Capital. Bueno, yo les decía, yo tengo el honor los miércoles acá de presentar gente a la que amo y que me da el gusto y el honor también de sumarse a la convocatoria así, sin pensarlo mucho, porque Lorena tampoco lo pensó mucho, dijo sí, ya está, un corazón dispuesto. Mari, amiga de Lorena, te lo tenía que nombrar porque dice que es amiga tuya. ¿Sabes qué? Quería aclarar. Lore con un corazón siempre dispuesto a servir, a ayudar, a participar, a colaborar, a trabajar. Y ella no es tan temerosa como yo. Ella es bien valiente, me encanta. Cuando sea grande quiero ser como Lore. Bueno, parece valiente, Lore, no sé. Así que una genia, dice Yelén Piguitera. Acá otra amiga. Así que bueno, le dejo el audio aquí y la presentación a Lorena Pritera, que ella es profesora de Ciencias de la Educación, es parte del equipo directivo del Colegio Redentor de San Lorenzo, profesora de Filosofía,
Y bueno, una luchadora, una trabajadora incansable, súper comprometida con la causa de la defensa de los derechos de los niños en lo que es educación y la defensa de la vida de los niños a partir desde el momento de la concepción. Así que un honor tenerte acá, Lore. Muchísimas gracias. El honor es para mí. Yo la verdad estoy muy agradecida a Padres de Pie, Jan y a vos por esta invitación. Muchísimas gracias por el espacio y la verdad que pretendo que esta charla sea algo que sume al conocimiento, pero que también inflame el corazón de los padres para seguir luchando por nuestros hijos. Por eso en la primera parte de la placa que estoy viendo ahí dice, cuando construyamos pensemos que construimos para la eternidad, que sea una labor tal que nuestros descendientes nos la agradezcan. Estamos acá porque nos interesa no mirar la historia como solamente como observadores, sino ser actores, ser proactivos, diseñar la historia. Y para comenzar quisiera hacer un brevísimo recorrido de la historia del pensamiento humano, ya que hoy, justamente hoy, 11 de noviembre, nos encontramos en un contexto muy particular que merece en principio una pregunta. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y de la cual, por supuesto, se desprende otras preguntas más, como por ejemplo, ¿cómo es este tiempo que vivimos? Y la verdad es que escuché muchas veces decir que es más pertinente hacer preguntas buenas que tener respuestas para todo. Y en esta charla yo los invito, y me invito a mí también a repensar este momento actual para poder interpretar, para poder encontrar alternativas a los avances de formas de pensamiento que son claramente distintas a nuestros valores. Entre paréntesis me refiero puntualmente a esta pretensión de imposición de la ideología de género en la educación sexual. Dije que iba a hacer un recorrido histórico brevísimo. Saben ustedes que el pensamiento, el origen del pensamiento griego que sucedió allí por el siglo VI a.C., repercutió de una manera increíble en todo Occidente, en todo el mundo occidental que conocemos hasta hoy. En otras palabras, podemos decir que nuestro pensamiento está influenciado, pero de tapa a tapa o desde el momento uno hasta hoy, de ese pensamiento clásico. Y entre las características más importantes que podemos destacar, o aquel rasgo fundamental, es que el pensamiento griego pone al hombre en el centro de la escena de la historia de la humanidad, sacando todo agente externo del hombre en sí. Y aunque parezca de telenovela esto, son los mitos griegos. Alguna vez a lo mejor ustedes escucharon hablar de los mitos griegos. Bueno, esos relatos que se utilizaban para describir la realidad, para describir los cambios, para describir la dinámica, fueron validando muchas de las características de nuestro pensamiento actual. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Un mito griego ha validado lo que se piensa hoy. Por ejemplo, les menciono uno, el mito del Olimpo. ¿Cómo es su origen? Bueno, se llega al poder por acuerdos debajo de la mesa. Ese es como el alma del mito del origen, del mito del Olimpo y cómo se llega al poder. Así, estableciendo acuerdos que son corruptos totalmente, se llega al poder. Y esto, que parece tan lejano y que parece de otro tiempo, más de 2000 años, bueno, hoy en día cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así como este, hay muchos ejemplos que han ido configurando el pensamiento actual, pero a partir de ese pensamiento griego. Por ejemplo, en las escuelas helenísticas, que son posteriores al pensamiento clásico griego,
de los filósofos más comunes y conocidos que ustedes seguramente sintieron nombrar: Sócrates, Platón, Aristóteles. Bueno, luego de eso viene la escuela helenística. ¿Y saben cuál era el fin último de la escuela helenística? Llevar una vida feliz conforme a la naturaleza humana. Es decir, el hombre, según su propia naturaleza, tenía que ser guiado para llevar una vida feliz. Imagínense lo que pasó. Eso ha sido un desastre. La escuela, por ejemplo, de los cínicos, con uno de sus representantes, el más conocido tal vez, Diógenes, vivían toneles, vivían como en barriles y vivían como perros, literalmente como perros. Por ejemplo, no voy a nombrar todo lo que hacían, pero hacían sus necesidades en el ágora, en la plaza pública, no se vestían, sin pudor alguno. Y esta frase que yo uso para describir cómo eran esos cínicos, la escuela de los cínicos, me resuena hoy, es tan actual, sin pudor alguno. ¿Cuántas de las actitudes, cuántas de las acciones que vemos que efectúan hoy muchos chicos, muchos jóvenes, muchos adolescentes, niños, inclusive a nosotros nos hubieran dado antaño vergüenza? Hubiéramos dicho: ay no, que esto no puede ser, no puedo hacer esa cosa delante de los demás. Sin embargo, al mejor estilo helenístico, al mejor estilo de la escuela de los cínicos, hoy sin pudor alguno muchas acciones se efectúan, muchos gestos, muchas cosas que nos parecían como vergonzosas en otro tiempo. Y así es como se va colando de una generación a otra, se va colando una manera de pensar, de ser, de sentir, de actuar. Y el problema es que está bien que se traspase de una generación a la otra las cosas, las enseñanzas, pero se traspasa lo bueno y lo malo. Y ese es el problema. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra atención. Avanzando en el pensamiento, para poder vislumbrar cómo es que llegamos a este pensamiento actual, luego nos encontramos, luego de este pensamiento helenístico, con la etapa que la historia llamó Edad Media o Edad Oscura, haciéndola quedar en la historia como una etapa que casi que ni es digna de recordar. Y sin embargo, déjenme decirles que he leído autores que reivindican la etapa oscura, ya que se descubrieron, en cuanto a descubrimientos científicos, y sobre todo en el área de la medicina, muchísimas cosas de manera increíble, pero como fue la época de reconciliación, o por lo menos de intento de reconciliación entre la razón y la fe, lo que han hecho es encargarse de tirarle bastante tierra, digamos, para decirlo de una manera común, cosa que quede como una etapa más vale para el olvido. La Edad Media, la Edad Oscura, ni la mencionemos. Sin embargo, filósofos como San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, han intentado hacer una síntesis o una reconciliación, si se quiere, de la razón y la fe, tratando de ponerlas en sintonía. La historia más adelante se encarga justamente de quitarlas de sintonía. Entonces van a quedar enfrentadas, siendo la razón endiosada y la fe como una cosa de débiles, como una cosa que no, que déjenlo para, en todo caso, para gente que pobrecita no sabe a qué aferrarse, entonces que se aferre a la fe. Esto, que parece algo trivial, es para prestarle mucha atención. Finalmente, en la edad moderna, el pensamiento adquiere una mayor madurez, ¿sí? Hasta nuestros días podemos decir que estamos transitando la Edad Media. Filósofos de la Edad Moderna, son conocidos como los filósofos del racionalismo, del empirismo, del idealismo, y ahí en el idealismo sucede algo interesante, porque
Kant va a plantear que el objeto de conocimiento de la verdad y de la realidad y de todo lo que nos rodea ya no está fuera del hombre. Por primera vez en la historia, alguien va a decir, ¿sabes qué? La realidad la construyo acá adentro. O sea, la construye el sujeto mismo. Y esto, déjenme decirles que es un arma de doble filo. Porque si la realidad, la verdad, está fuera de uno mismo, entonces cada uno construye lo que quiere o percibe lo que quiere como verdad y como realidad. Y yo entiendo la subjetividad, entiendo que cada uno puede sentir, pensar distinto de acuerdo a sus experiencias, pero esto es un arma de doble filo, porque entonces cualquiera se planta y dice, esa es tu verdad, esta es mi verdad, y los datos pertinentes y los datos confiables ya no sirven, que es lo que nos ha pasado justamente con ese tachón que nos han querido dar desde la ideología de género, tachonándonos de perspectivas biologicistas, reduciendo lo que es una verdad, un dato pertinente, ya lo redujeron nada, es una mirada biologicista. No importa si sos XX y sos mujer, no importa si sos XY y sos hombre y te lo dice tu combinación cromosomática, no. Hay una subjetividad que tiene que ser respetada, que en pos de la no discriminación, por supuesto, entonces cada uno se vale de su verdad, su realidad. Es por eso un arma de doble filo. Hoy en día, todo ese bagaje de escuelas de pensamiento se presenta entonces como una mezcolanza a la carta. Como cuando vas a un restaurante y te dicen, bueno, a ver, ¿qué se quiere servir? Aquí tiene la carta. Bueno, todas esas corrientes de pensamientos sirven y han ido configurando las opciones de pensamiento para proponer cualquier tipo de propuesta. Un ejemplo claro, clarísimo, es la política educativa que se trata de imponer a nivel mundial y que apunta a una reforma cultural. Déjenme decirles que esto no es que pasa en Argentina, ustedes lo saben, o que pasa acá en Sudamérica. Esto es un proyecto a nivel mundial de reforma cultural de globo. Esto no lo digo yo, por supuesto, esto lo dicen analistas políticos. Nombro por decir alguno, Agustín Laje escribe un libro que habla sobre el marxismo cultural, y Argentina vendría a ser como un granito de arena en una playa. ¿Sí? En Argentina el proyecto que se plantea es una extensión, por así decirlo, de una red mundial de proyectos que responden justamente a políticas educativas que son globales y que son financiadas además. ¿No? Nada de esto es no sé, un sentir de un corazón. Acá hay mucho dinero circulando y muchas financieras interviniendo. Quería finalizar esto para llevarnos al momento actual de este recorrido con este pensador que escribió el pensamiento líquido, Damián Hacks. Yo creo que lo dije mal, estoy prácticamente segura y agradezco a Dios que mi hija no esté cerca para escuchar mi pronunciación en inglés. Pero él destaca que en el mundo hay 3 tipos de personas. Y yo sé que ustedes ahora van a estar diciendo, ay, a ver en cuál de todos los grupos estoy, pero él dice, hay 3 tipos de personas. Los que preguntan, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es posible? Los que ven lo que sucede, los observadores, que ni siquiera preguntan, pero están observando la jugada, y los que hacen que las cosas sucedan. La verdad es que yo creo que acá este Zoom y este vivo de Facebook está lleno de los que hacen que las cosas sucedan, o por lo menos ese sería nuestro anhelo, hacer que las cosas sucedan, sobre todo porque nuestros móviles son los valores. Dentro de este último grupo que yo les menciono, el pensador líquido, se trata de una persona que busca de manera proactiva distintas perspectivas para encontrar la forma de hacer que las cosas
efectivamente pasen. Eso que quiere que suceda a nivel barrio, ciudad, provincia, mundial, piensa, busca y trata por todos los medios de ser ese actor que impulse esa historia. Entonces, ¿para qué sirve este pensamiento líquido o para qué sirve este pensador líquido? Justamente para licuar, y esta es una idea para prestar mucha atención, licuar los conceptos capaces que son, digamos, esos conceptos que estaban en el molde y que son necesarios romperlos y que adquieran otra dimensión, otro molde, no sé si otro molde, otra forma para poder responder y para poder actuar de manera proactiva y generar esa realidad ya deshaciéndose de las limitaciones del contexto. Se trata entonces de construir propuestas, proponer soluciones y enfrentar las problemáticas. Ahora, esto es hermoso, desde nuestro lugar es maravilloso, pero lo cierto es que esto vale para personas con valores, pero también para los perversos. Esto vale para nosotros que luchamos en el buen sentido de la palabra para que haya una educación sexual saludable, pero también vale para aquellas personas que tienen planes tan perversos como la pedofilia, como la hipersexualización de la infancia y todos los desmanes que se desprenden de una educación sexual que es totalmente permisiva. Hasta aquí solamente quería dar este panorama de la evolución del pensamiento para decir o para pensar entre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento o en este punto de inflexión? Nosotros vivimos hoy en día un momento bisagra. Estamos en un punto de inflexión. Y hace poquitas semanas escuchaba a Alejandro Melamed decir una frase que me quedó muy presente y que me llegó mucho porque es lo que nos pasó, sobre todo a todos, a los docentes, a los no docentes, a los padres, a los trabajadores, a todos nos pasó. Él decía, hay décadas en las cuales no pasa nada y hay semanas en las cuales pasan décadas. Y así, tal cual, esto de la pandemia nos ha catapultado de un día para el otro, en pocos días, en una situación de enseñanza remota, de la noche a la mañana. Estábamos acostumbrados a estar en el salón de clases, dándole clases presencialmente a nuestros estudiantes, por ejemplo. Estábamos acostumbrados a llevar a nuestros hijos a la escuela, a salir a trabajar libremente, y de la nada aparecimos totalmente metido en un mundo virtual. De hecho, estoy en una charla virtual, en una era donde el avance de la superinteligencia artificial ha sido increíble, donde en semanas pasó lo que no pasaba en décadas. Y la pregunta es, que yo me hacía, ¿no? ¿Cómo se controla? ¿Cómo controlamos esto? Esta situación de emergencia de la superinteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos? Ante tanta circulación desenfrenada, esto lo hemos visto en pocos días, de información que se da, que no hay filtros para poder decir, no hay tiempo tampoco para filtrar demasiado. Lo que se necesita, y esto lo escuchaba decir al pastor Hugo Márquez hace unas semanas atrás, es la enseñanza del contenido pertinente y moral. Ahora, ¿por qué se necesita un contenido pertinente y moral? Se necesita porque nosotros no nos olvidemos, y esto también lo agregaba él, que quienes nos gobiernan, los intelectuales, aquellos que son brillantes y que son
cráneos son los que nos metieron en esta realidad caótica. Entonces, qué importante que es poder prestar atención especial al contenido, pero al contenido que se enseña y que es pertinente. ¿A qué me refiero puntualmente con pertinente? Busqué el significado. Esta palabrita seguro le suena porque en la mismísima ley 26.150 se plantea esta palabra, que el contenido tiene que ser pertinente, científico, pertinente, todo el versito. Y en todos los proyectos de educación sexual que se han presentado también, la palabra pertinente aparece. La pertinencia se refiere a aquello que es adecuado y oportuno para el momento que se pretende dar, ¿sí? Por ejemplo, en una ocasión determinada, ese contenido o aquello que se pretende enseñar tiene que ser oportuno. Así, por ejemplo, la S científica es pertinente, por ejemplo, si lo que se enseña no trae aparejado consigo mentiras. Si yo le enseño a los niños contenidos o conceptos erróneos o estoy pretendiendo adoctrinar con ideologías partidarias, entonces estoy corriéndome notablemente de la pertinencia. La pertinencia es aquello que es oportuno, que se da en el momento justo, en el momento exacto. ¿Qué es un dato pertinente? Lo decía antes. Por ejemplo, el sexo es un dato pertinente. La combinación cromosomática no se equivoca en determinar si alguien es mujer o si es hombre. Esos son datos pertinentes. Además, es pertinente que se respete la etapa evolutiva de aquellos que van, niños, adolescentes, que van a recibir contenido, que van a recibir información con respecto a su afectividad humana. Entonces, es pertinente también que la escuela y la familia, y esto es fundamental, y me voy a detener un segundito acá, sean respetados en su vínculo. Las instituciones colaboran con la educación, ¿sí? Pero las instituciones no tienen que avasallar de ninguna manera las convicciones o las creencias que tienen las familias. ¿Por qué? Porque las familias confían. Cuando van en una institución y quieren inscribir a su hijo, a su hija, lo que sea, la adolescente, primaria, secundaria, confía que esa institución está poniéndose de acuerdo y que va a respetar ese marco vincular. Este maridaje escuela-familia debe respetarse. ¿Por qué? Porque cuando se toma distancia, cuando se empiezan a tergiversar contenidos con ideologías partidarias, cuando se empieza a mentir sobre el contenido diciendo que es científico y no lo es, ese marco, esa relación vincular, ese marco vincular empieza a generar tensiones y rupturas. Y entonces, ¿qué se pierde? La verdadera función de las instituciones en los espacios, que son espacios de aprendizaje, o sea, deja de haber ese marco vincular y empiezan a enfrentarse, y díganme si esto no es lo que ha pasado desde que apareció toda esta corriente de pensamiento que pretende romper con la familia, si no ha pasado que hay continuas tensiones entre padres que notan que lo que se da en ciertas instituciones educativas no corresponde. Cuando antes uno estaba confiado por allí que el docente, que los maestros, que la escuela en su conjunto iban a acompañar a los padres en la educación que se brindaba de sus casas.
de la confianza o de la ruptura de la confianza no se puede volver tan fácilmente. Entonces, qué importante que es respetar este marco vincular entre familia y escuela. Hoy nos convoca fundamentalmente la temática de educación sexual saludable. Estoy ahí viendo en la plaquita que me están ayudando a compartir una imagen muy fuerte. Y esa ESI de la docente que está formateando el cerebro, la mente, los pensamientos de los pequeños, justamente tiene que ver con las dos posturas que hay para desarrollar ESI en las escuelas, y es lo que me convoca fundamentalmente en esta charla. Hay dos maneras. Podemos dar, por un lado, una ESI permisiva o por otro lado, una ESI restrictiva. Cuando se enseña de una postura permisiva, el Estado se entromete, o sea, hay una clara intromisión por parte del Estado, pretendiendo desplazar hacia los padres del derecho natural que tienen los educadores, como educadores, digamos, sus propios padres. O sea, los padres en sus casas quieren educar de una determinada manera. El Estado, cuando se entromete para legislar inclusive la manera en que se deben dar ciertos contenidos, ahí está desplazando a la familia. Por ejemplo, en una ESI permisiva, lo que se plantea es el sexo seguro. Y déjenme decirles que se invierten millones en distribuir anticonceptivos a la población juvenil para que se cuide. Ahora, eso sí, de los mismos productores de sexo seguro, nace aborto seguro, legal y gratuito. Es decir, los mismos que dicen los vamos a cuidar, después le dicen no te preocupes que te financio el aborto si no funcionó el cuidado. ¿Se entiende? Y encima gratuito, no tan gratis porque ya saben quiénes pagan todo eso, somos todos ustedes y yo los que pagamos ese aborto que no es para nada seguro, tampoco es legal y tampoco es gratuito. De más está decir acá que en realidad dejar que los jóvenes hagan lo que quieren, pero cuidándose, y esta es la máscara, le quita un gran presupuesto a otros campos del saber. Particularmente me dedico a enseñar matemática, además de filosofía, y me da mucha tristeza saber cómo, por ejemplo, no se invierte en nuestra provincia, sobre todo, para que los chicos aprendan más matemática, más pensamiento lógico, estratégico, y sí aparezcan con todo esto de te autopercibís una cosa. O sea, eso es algo que me duele mucho. Así descendemos vertiginosamente en calidad educativa. Por otro lado, en la vereda del frente está la manera de enseñar que es restrictiva. La palabra puede sonar dura, ay no, porque acá los restrictivo puede sonar como de prohibido, pero en realidad se apunta a buscar el riesgo cero, se alienta a la abstinencia, se sostienen valores, los valores del respeto a la familia, sobre todo se respeta o se valora el marco teórico que tienen las ciencias naturales, es decir, el saber ese científico del cual tanto se jactan algunas leyes que vienen plagadas de ideología de género y que no lo pueden tener, no lo pueden cumplir. O sea, quisiera aclarar, porque ahí vi por el chat que alguien puso cómo podría llamarse en lugar de restrictiva, respetuosa, y me parece fabuloso. Quiero aclarar que esta diferenciación permisiva-restrictiva no es propia.
la escuché del pediatra, del médico pediatra Padilla, el doctor Padilla, un genio en todo lo que tiene que ver con la identidad sexual de los niños desde pequeños, desde bebés, en toda su primera infancia. Lo escuché hace muy poco tiempo y él arrojaba unos datos que les quiero compartir ahora que me parecieron sumamente importantes. ¿Qué pasó? Él decía, ¿qué pasó con los países donde ESI, con ideología de género, se implementó? Donde hace muchos años que se aplica ESI con ideología de género. Fue mejor, se produjeron buenos resultados, se avanzó, fue realmente preventiva, para nada. La respuesta contundente es no. Y para él dar las cifras, se remitió al The Heritage Foundation, donde especialistas como Martin, Pardue y Rector mencionaron estadísticas puntuales. No que les contaron un dato dudoso, puntuales. En España, luego de 15 años de 700 casos de sífilis anuales, pasaron a 4.000. Una enfermedad que hoy en día, con el avance de la medicina, claramente podría ser, no debería estar, básicamente. La gonorrea aumentó, son enfermedades de transmisión sexual, 6 veces, o sea, en un 600%. Los suicidios, escuchen este dato, los suicidios de jóvenes con sexo, y ahora vamos a hablar un poquito de sexo confuso o disforia de género, aumentaron significativamente. Por eso yo hace un tiempo escribí un artículo y le puse como título una ESI que enferma. ¿Por qué? Porque enferma. En lugar de ver avances, en países donde se enseñó, donde se permite una ESI restrictiva, se enseña a través de un modelo restrictivo como Chile, como Uganda, disminuyeron dramáticamente los casos de embarazos inesperados. Entonces, claramente, esta ESI permisiva de sexo seguro, de hacer lo que quieras, yo te cuido, tu cuerpo es tuyo, aborto legal, seguro y gratuito, y todo el combo ese, enferma. ¿Saben qué? El manual estadístico de enfermedades mentales, en ese manual se menciona la disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? Es esta discrepancia entre el sexo biológico y la percepción de sí mismo. Es decir, no, es como una confusión entre lo que biológicamente soy y la percepción que está teniendo la persona en esa etapa de la vida. Ahora, con la ideología de género, esa discrepancia se afianza, es como que se alienta, ¿sí? Cuando en realidad un chico a la altura de 6 o 7 años que estuviera confundido, si puede confundir a nivel cerebral, puede comprender, perdón, a nivel cerebral a la edad de 6 o 7 años que el sexo biológico que tiene no se puede cambiar. O sea, lo puede comprender, está preparado para entenderlo. Si yo desde chiquitito, sale de 3, 4, 5, ya comienzo a decirle no, pero vos, y afianzo esa confusión, esa disforia, esa discrepancia. Pero si yo trato, yo digo yo, pero estoy hablando de políticas educativas que traten de encauzarlo al niño, hablar con el niño, darle una orientación clara al niño, él lo comprende. Está preparado a nivel cerebral para comprender cuál es su sexualidad, cuál es su sexo, mejor dicho, y seguir adelante. Esto al niño le da, por supuesto, seguridad y confianza. Cuando uno le da una orientación clara, por supuesto que ¿qué fortalece? La seguridad, la confianza sobre su identidad sexual infantil. Las estadísticas de estos especialistas
que les mencionaba antes indicaban que en un 98% de los niños que tienen sexo confuso, si están bien orientados, ya en su adolescencia o en la pubertad, pueden, digamos, aceptar cuál es su sexo biológico. Es decir, en un 98%, estamos diciendo que prácticamente los varones, no sé si dije esto, que los varones en un 98% aceptan su sexo, que son varones, si se los orienta claramente. En el caso de las niñas, en un 88% lo pueden aceptar luego de la pubertad o de la adolescencia. Quería ir cerrando esta charla y me preguntaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos accionar? ¿Qué nos podemos imaginar como pensadores que rompen los moldes para ir y crear la realidad que se viene? ¿Qué podemos imaginarlo? Por ejemplo, nos podemos imaginar y concretar y hacer un material bibliográfico propio, con valores, basado en valores que vayan y apunten al desarrollo de una afectividad saludable. Nosotros hemos generado con un grupo de profesionales una alternativa, que aprovecho esta oportunidad tan maravillosa que nos brinda Padres de Pie para presentarlo. Este material desarrolla propuestas que son confiables en la educación sexual, que dan una orientación clara. Yo creo que si pueden ir pasando las plaquitas, hay imágenes de los 4 cuadernillos que hemos diseñado. Este es el de nivel inicial, que se llama Yo sé muy bien, para afianzar allí la identidad sexual del niño. Yo sé muy bien. Los chicos necesitan, en un mundo de incertidumbre, necesitan certezas, necesitan datos pertinentes, como decíamos antes, no la confusión y mayor nivel de incertidumbre, que lo único que hace es generar cada vez más casos de chicos que caen en procesos de ansiedad. Los chicos necesitan confianza y seguridad. Esto lo encuentran fundamentalmente en sus casas, con sus padres, pero además con el apoyo de las instituciones. Les decía antes, este es el primero de nivel inicial, este es el Aprender con Alegría, que está orientado para chicos de primero o tercer grado. Allí está el índice. Trabajamos temas que tienen que ver con la sexualidad, las diferencias anatómicas, pero también otros temas que tienen que ver con, y no por eso dejan de ser parte de su sexualidad, con la afectividad. No sé si hay una plaquita, no, más adelante hay unas plaquitas donde se muestra una clase. Ese es el del segundo ciclo, que ya abarca desde 4º hasta 7º grado, Seguros y Confiados se llama. Acá se trabajan temas como anorexia, bulimia también, o la percepción del cuerpo, pero para ser amado, no porque me pueda autopercibir otra cosa distinto de lo que soy, sino porque puedo amar esto que soy, este ser que soy en todas sus dimensiones y desde todas las facultades humanas que me constituyen, ¿no? Esa es la idea. Y el cuarto, que está más adelante en la plaquita, se llama Influyentes. Este es para el secundario, para el nivel secundario. En este material trabajamos algunos temas que tienen que ver con problemáticas más profundas que suceden en los adolescentes, como por ejemplo enfermedades de transmisión sexual, nuestra mirada respecto del aborto, nuestra mirada respecto de la eutanasia, nuestra mirada respecto del ciberacoso, una realidad tan, digamos, tan palpable, pero también están todos los días con los dispositivos los chicos y sufren de acosos y no se mencionan demasiado.
Y bueno, nosotros en estos cuadernillos quisimos presentar en diferentes secciones que tiene el cuadernillo estas temáticas. Quería comentarles brevemente 4 secciones en las cuales nos basamos para desarrollar el material. La primera tiene que ver con la identidad, y esta se refiere puntualmente a los 3 valores fundamentales que constituyen la identidad del ser. Esto lo extrajimos del doctor José Batista, de su libro La identidad del ser, o identidad del ser, si no me equivoco en el nombre, y que son los valores fundamentales de la dignidad, la integridad y la libertad. Valores fundantes del ser, que no deben dejarse de lado. Qué fuerte que es hablar en este momento de inflexión, en este momento bisagra, que estamos viendo para dónde vamos, de integridad. Es fuerte, pero qué necesario. Y en esa primera parte se trabaja también una actividad siempre motivadora, introductora al concepto. Puede ser, por ejemplo, un relato, juegos, canciones, hasta una adivinanza, un cómic. Todas esas son disparadores para trabajar en la sección de identidad. Más adelante, la otra sección se trabaja en relación al concepto mismo. Entonces ahí ya vamos a estar conceptualizando. Se desarrollan conceptos clave que tienen que ir construyendo, asimilando para crecer a nivel intelectual, pero además para sustentar esas bases que les van a servir para vivir una sexualidad saludable. En la tercera sección se trabaja sobre el desarrollo de la vida espiritual, y esto tiene que ver con la aplicación a la vida personal. Saben que sirve muy poco si el material es maravilloso y es precioso y tiene colores y es atractivo, pero no le enseñamos a tomar decisiones, a que ellos aprendan a respetarse como personas en todas sus dimensiones, y también a respetar al otro. Decisiones que apunten a vivir relaciones afectivas sanas. Entonces, esto de hacerlos crecer en su riqueza espiritual personal, pero también que esto sea como un espejo para que también lo siembren o lo vuelquen en el otro y en la sociedad en su conjunto, ¿no? Esto es muy importante para los tiempos que corren, porque materiales muy bien hechos puede haber, pero materiales que apunten a la vida espiritual y que apunten al cambio cualitativo del ser interior de cada persona, son menos. No digo que no haya, pero son menos. Por eso apuntamos hacia esto. Y la última sección, fíjense que apunta a que estén a favor de la vida y la familia, pero no a que estén a favor porque yo les dije, o el libro les dijo, o la familia les dijo, sino que ellos puedan ingresar a un proceso de reflexión interna y puedan asirse de herramientas para defender, tener esa capacidad de presentar defensa frente a sus convicciones, a lo que creen. Entonces, con convicciones hay argumentaciones, hay fundamentos y hay vidas saludables y hay desarrollos de vidas afectivas saludables. Más adelante, en las plaquitas, aparecen algunos iconitos, si las pueden pasar, que justamente organizan el contenido en el interior de los cuadernillos. Uno apunta al diálogo, el otro a lo que debe saber, el otro a la reflexión y el otro al poner en práctica.
esto que aprendí, esto que hice alguna actividad atractiva y ahora lo tengo que poner en práctica. Más adelante hay algunos ejemplos, este es el de nivel inicial, una máquina perfecta, y ahí quien es autora de este cuadernillo diseñó este robotito, que es una máquina perfecta, pero claramente se está refiriendo a nuestro cuerpo, como constituido por todas partes que son perfectas. Ninguna parte es menos importante que la otra, tanto las partes íntimas como las partes que no son íntimas se cuidan, se respetan, se valoran, son dignas. Y a esto apunta esto del robotito. En una plaquita que sigue, hay una clase donde los chiquitos trabajan con las partes de su cuerpo, todas las partes las van mencionando y las tienen que relacionar. Luego hay unas actividades que quería mostrarles. Esta es de primer ciclo, sobre la gestación, todo lo que sucede allí en el vientre materno, desde el momento cero, que se origina un nuevo ser. Más adelante hay otra plaquita, las vamos pasando rápidamente, solamente para cerrar. Me he extendido un poco y quiero ser respetuosa del tiempo también. Creo que ahí está, por ejemplo, las diferencias anatómicas, en este caso, lo que te hace niño, lo que te hace niña. Los dibujos, déjenme decirles que lo han hecho dibujantes con especial cuidado. Son divertidos, pero son pudorosos. No provocan el impacto visual negativo en los estudiantes. Ha circulado material que la verdad ha sido totalmente desafortunado para los niños, antipedagógicos, y los padres también se han puesto muy mal al ver ese tipo de material que por allí, con dibujos que no corresponden para el desarrollo de una sexualidad sana. Entonces, tuvimos ese reparo de que los dibujos que presentemos no provoquen un impacto visual negativo en los estudiantes. Bueno, aquí uno de los temas del segundo ciclo, la bulimia, la anorexia, como siempre al final de los temas hay como una verdad puesta en acción, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora entonces con esto? Se informa, pero también se alienta y se desafía. Esta es una realidad también que sucede muy a menudo, el tema de no quererse, sobre todo cuando empieza la pubertad, la adolescencia, de no quererse su cuerpo, de verse fea, feos, bueno, y por eso también lo incluimos. Estos son algunos temas. Creo que hay unos 2 más y ya termina. ¿Querés pasarlo? Este es de segundo ciclo. Los dibujos son totalmente respetuosos de la fisonomía, de la composición anatómica del sexo femenino y del sexo masculino, cuáles son sus órganos, no pretendiendo violentar visualmente ellas, sino explicar y que ellos puedan conocer claramente cómo está compuesto sus órganos genitales, cómo están compuestos por dentro y por fuera. Y para finalizar, quería como mensaje final simplemente alentarlos a velar por una educación sexual saludable, interviniendo en todas las instituciones, las veces que fuera necesario, porque es necesario intervenir y acercarse y decir cuál es su posición de manera respetuosa, por supuesto, pero sabiendo que lo que hacen, que esta buena lucha, que esta lucha vale la pena y que
bueno, como decía al principio de esta charla, como decía al principio la frase, cuando construyamos pensemos que estamos construyendo para la eternidad, que esa labor que hacemos, que lo que construimos para nuestros descendientes, ellos nos la pueden agradecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lore, un placer. Mira, acá había mensajitos desde el principio que decían, gracias, cuánta claridad en la exposición. Roxana Zimmerman te dice eso. Y bueno, la pregunta común es, ¿dónde se puede conseguir el material? Bueno, el material de segundo ciclo ya tiene una impresión realizada. Hemos hace poquitísimo tiempo, en medio de toda esta situación inédita, hemos podido imprimir, y ahora estamos en camino de, si bien están terminados ya, imprimir los otros cuadernillos, los otros cuadernos. ¿Y cómo se podrían adquirir, Lore? Lo que vamos a hacer es que yo dejé en la primera plaquita mi correo electrónico, no tengo problemas también de dejar mi contacto, y nos vamos a estar contactando, que se contacten con nosotros y vamos a ver cómo podemos hacerles llegar el material. También depende para qué lo quieren, si es para tener un ejemplar para la familia, si ustedes quieran tener varios ejemplares para el grupo pedagógico de la escuela. Bueno, por eso dejo el correo electrónico, se pueden comunicar y nosotros a la brevedad le respondemos. Buenísimo, está. Entonces, para la respuesta común, porque yo también me salgo de cámara porque estoy con el Facebook y después me retan que se me corta la cabeza cuando me muevo. Para los que están en Facebook y para los que están en el Zoom, bueno, después nosotros compartimos, cuando subimos la grabación, compartimos el correo electrónico, si nos da algún otro dato, Sí. Lore, para contactarla. Ya está, ¿sí? Ahí voy a escribir mi correo electrónico, en el chat. Claro, pero la gente que la vea después no la va a ver. Sí, así que después nosotros en la publicación la compartimos. Perfecto. Dice, bueno, muchísimas gracias. Todo el mundo te da gracias, que estuvo muy bueno, que estuvo espectacular, Clara, como siempre. Bueno, acá Sandra nos pregunta si vamos a realizar charlas para adolescentes y jóvenes. Bueno, ya estamos pensando en el año que viene, ya estamos medio que cortando, digamos, hay 2 charlas más. Hay una charla el 26 de noviembre, que no tenemos la placa todavía, que va a estar una de las autoras de la colección Aprender a Amar, Liliana Pérez, y después voy a cerrar yo con una charla haciendo un cierre de cómo está la situación de la ley de ESI en Santa Fe, pero ya después nos estamos proyectando para el 2021, que nosotros en los grupos todavía no lo hice, en Facebook pusimos que si tienen algún tema de interés, nos los compartan por privado para armar una especie, no sé si llamarla escuela para padres. Vamos a ir tratando de abordar distintos temas que tengan que ver con la educación en general y la educación sexual en particular. Acá Marce Barolín te dice, muy buena charla, muchísimas gracias. Había gente de Tandil, Lorena, te estaba haciendo interprovincial. Dice, ¿cuál es el límite del Estado en la ESI? No sé si la pregunta por ahí es pertinente. Hoy nos vamos con... No la veo, está en el chat. ¿Cuál es el límite del Estado? Está en Facebook. Dice, ¿cuál es el límite del Estado en la ESI? Se está refiriendo, a mi entender, al artículo... Sí, digamos, ¿hasta cuándo puede el Estado entrometerse y hasta qué punto puede desplazar a los padres? Creo que esa es la pregunta. Sí, que apunta más al marco legal. Sí. Mira, no sé si escuchaba decir algo muy gracioso. Es gracioso, pero es así. Y nos tenemos que parar sobre esa frase. Le escuchaba decir a Nadia Márquez en un congreso en Paraná que hubo para docentes,
que el Estado tiene que subsidiar la educación, ¿no es cierto? Tiene que ser parte subsidiaria, ¿no? Pero que no puede tomar decisiones sobre los hijos, porque el Estado no pare hijos. Y esta es la gracia. El día que el Estado pueda parir hijos, que tome decisiones respecto de nuestros hijos. O sea, que es una lucha ganada por los padres. Realmente es una lucha ganada por los padres. El Estado puede meterse con leyes, claro, sí, puede meter leyes como las que quiere meter, pero quienes deciden en última instancia son los padres. Y hay infinidad, yo no quiero meterme en esto, pero hay infinidad de tratados internacionales, lo han mencionado en muchas charlas, donde claramente se expresa el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Hay cartas que se pueden hacer, de hecho tengo cartas para presentar en defensa en las instituciones la defensa del derecho a elegir la educación de los hijos, ya que es inconstitucional que se quiere imponer y adoctrinar a los niños. Sí, nosotros acá en el grupo siempre, bueno, vos siempre estás en las charlas, Sí. invitamos a los papás, digamos, porque es un derecho de ver. La educación de los hijos, y la educación sexual en particular, es un derecho de ver de los padres. Entonces, no podemos exigir un derecho cuando no cumplimos con nuestro deber, porque los niños tienen que ser educados. Si vos como papás no los educás, los va a educar alguien más. Entonces, primero, la decisión, tomar la decisión de educar intencionalmente a nuestros hijos. Porque, digamos, uno educa igual. Vos querés educar, vos no querés, vos te negás a hacer educación sexual con tu hijo. Tu hijo se educa mirándote. Entonces, lo primero que aprende es que con vos no puede hablar y que es un tema tabú en casa. Y después mirándote aprende lo que es ser un varón y ser una mujer. Entonces después vos podés venir a contarle cualquier cosa, pero el chico, yo siempre digo, anda a contarle a mi hijo que las mujeres somos trapos, ¿no? Como nos quieren hacer creer con el discurso, que la sociedad cree que las mujeres son un trapo. Andá a contarle a mi hijo y decirle, vos sabés qué, las mujeres son trapos. Digamos, no, te va a mirar y te va a decir así, viene acá y me dice, mamá, esa mujer no entiende nada, porque lo que hace es... Esa mujer no entiende nada. Entonces, bueno, educar con el ejemplo. Y después, como decías vos, ser protagonistas en esto y entender que, bueno, que más allá de todo esto, es necesario que los padres, porque hay papás que dicen, bueno, total, la ley me protege y no hago nada, digamos, si sale esta ley no importa, porque total, la Constitución, no, digamos, nos tenemos que movilizar porque es parte de nuestra responsabilidad, por eso estamos haciendo esto. Pero bueno, tenemos que hacernos cargo de la educación de nuestros hijos, ir a la escuela y decirnos, mira, la Constitución dice que los padres son, por los tratados internacionales que vos decías, que hay un montón, que no solamente es un derecho de los padres educar a los hijos, sino que es un derecho de los hijos ser educados por sus padres, conforme a su cultura, conforme a su religión. Y la misma ley de salud sexual y procreación responsable dice que es un tema sensible que debe ser abordado específicamente por los padres, ¿no? No se puede hacer de otra manera. Entonces, bueno, acá hay una mamá, Alejandra, no sé si se fue, bueno, que está pasando, por ejemplo, una situación en la escuela. Dice, no, a ver, calmémonos porque esto se tiene que arreglar hablando y ningún docente quiere tener problemas con los padres. Y después tenemos que educar a nuestros hijos también en esos derechos que tienen, porque los chicos van creciendo. Entonces, bueno, es todo un trabajo. Nosotros acá lo que proponemos es hacer un trabajo de empoderar a la familia, empoderar a los chicos. Así que sí, el límite, como dice Lore, bueno, el límite es que el Estado no parió a nuestros hijos. Los chicos no son de los padres, es verdad, son sujetos de derechos, pero tampoco son del Estado. Y los padres estamos obligados por ley, a procurar el interés superior de nuestros hijos. Entonces, el planteo que tenemos que hacer como papás en la escuela es decir, bueno, acá hay directoras, vos estás en equipo directivo, Verónica, Ayelén, dice, discúlpeme señora directora, me encantaría no tener que pasar esta situación, pero cumpliendo mi rol de responsable ante la ley, en defensa de los derechos de mi hijo, le tengo que decir que esto no, porque soy yo quien está obligado ante la ley a procurar su bienestar. Entonces, yo debo elegir la educación. Y bueno, siguiendo un poquito más, no es, este derecho de los chicos no se limita a ir a una escuela de gestión pública o de gestión privada.
Digamos, los chicos que están en una escuela de gestión privada no son rehenes del Estado, y lo tienen que entender los papás. Entonces la idea es poder abrir los ojos de mucha gente y hacerles ver que tienen derechos, que sus hijos tienen derechos, y que no son rehenes del Estado, como nos quieren hacer creer. Entonces, bueno, hay que empoderar a las familias. Me van a amar a mí, pero bueno, no importa. Dice, mandá cartas, Lorena. Sí, Roxana, nosotros tenemos cartas, ponete en contacto y tenemos cartas. Bueno, acá Miriam, que es del apellido raro, no la voy a decir. Miriam Olakowicz, no sé si lo digo bien. Hermoso encuentro, que Dios te siga utilizando para venir la educación. Bueno, gente de Mendoza. ¿Alguna otra pregunta? A ver, espera que miro en el Facebook. Excelente, Lore, me encantó. De la gente también. Dice, bueno, excelente, hacernos cargo como pares, como educadores. Gente de Río Negro, Lore, te saluda y te da gracias por la oportunidad de participar. Bueno, fuiste muy clara, Lore, porque no hay preguntas. Como dijo, como dijo Lucy, o fui muy clara o nadie entendió nada. Una de dos. No. Espera, ¿te entendieron? Porque te están pidiendo el material, quedó todo el mundo. Yo también estoy enamorada del material. Hay que promocionarlo. Eso cuando tengas la forma de poder venderlo y hacerlo llegar a la gente, hay que promocionarlo y darlo a difundir, porque hay un montón de docentes también en escuelas de gestión privada, pero también de gestión pública, que les vendría bárbaro. Acá dice, podemos no mandar a nuestro, bueno, esto es muy legal, pero dice, ¿podemos no mandar a nuestro hijo el día que den la clase si no estamos de acuerdo? En realidad tenemos que ocupar los espacios, y más los docentes, gente. Claro, directamente estar, no dejarlos en casa, intervenir, porque dejarlos en casa sería más como observar qué pasa, o después decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al final de ese día que yo no mandé a mi hijo y que dieron esa clase? No, yo estuve ahí, pude intervenir y cambié la clase, porque pedí que se respete esta visión. Lo que pasa es que también acá hay que hablar de edades, Yani, porque una cosa es la defensa que puede presentar un niño en una clase de segundo grado y un adolescente en cuarto año. Por eso desde pequeños tenemos que ir trabajando en esto de formular argumentos sólidos que les generen convicciones, seguridad y convicciones de lo que creen. Como te decía, que venga tu nene, mi nene, esa frase, esa mujer no entiende nada, tenía 7 años, le dijeron algo en la escuela y él vino a casa y me cuenta y me dice, yo no me puse a discutir porque vos me dijiste que no discutiera con la maestra, porque me iba a hacer pasar vergüenza. Dice, pero yo la miré y dije, esta mujer no entiende nada, digamos. Y generar eso en los chicos, que nos puedan venir a preguntar, no sé, después cuando tenga 12, cuando tenga 14, cuando tenga 16, ya va a estar armado con un montón de cosas para él plantarse y decir, no, la verdad que lo que está diciendo usted no tiene sentido de ser, y bancársela. Dice, es un tiempo donde Verónica, donde los padres deben ser jugados y los docentes e instituciones ser inamovibles en los valores. Exactamente. Si dan clase y no estamos avisados, ¿qué herramienta legal podemos utilizar para mandar al colegio para defendernos? Bueno, es lo que estamos hablando, digamos. Primero siempre la posición, decirla, porque muchas veces el docente que está enfrente es un docente que tiene tus valores y está apretado por los directivos a hacer algo que no quiere. Entonces, a veces podemos los padres servir de excusa para no tener problemas. Y puede haber una especie de acuerdo entre docente y padre, pero si mandamos la nota después que ya pasó, no, sí, se puede hacer después que ya pasó, pero tenés que mandar antes, hablarlo antes, como dice Lore, participar de la clase activamente. Hablé con una doctora socialista. Sí. Y sí, hay mucha depresión, porque, no, digamos, acá tendría que mejor participar una psicóloga, pero... Sí, acá leo un comentario que me parece
interesante de Roxana. Dice, hablé con una doctora socialista en el gobierno anterior que me confesó que después de las operaciones de cambio de sexo los jóvenes pueden arrepentirse. ¿Qué se hace? Lo que pasa es que esa conversación hay que seguirla con la doctora. ¿Qué se hace desde el punto de vista emocional para que esta discrepancia que al final hasta generó un cambio a nivel corporal es reconducir al propósito original? Reconducir al propósito original no es una tarea sencilla como una operación que puede tardar un par de semanas en recuperarse. De hecho, Pero la funcionalidad no se recupera más. en la funcionalidad no, pero dice los jóvenes pueden arrepentirse. ¿Qué se hace? Ya ahora, biológicamente, hay que hablarlo con un médico porque no lo manejo, pero a nivel emocional, tratar de reconducirlo al propósito, a su propósito original. Es tarea de psicólogo, ¿eh? Sí, no, Es tarea de psicólogo. Amarlos sobre todas las cosas y aceptarlos con sus errores y sus Siempre. decisiones como cualquier otro, Sí, ¿no? no surgió que el tema de la homosexualidad, por ejemplo, en esta charla, pero tenemos una posición formada respecto de la homosexualidad. Las personas homosexuales son personas que toman una decisión, pero dije personas homosexuales, o sea, primero son personas, deben ser amadas, respetadas, valoradas como tal, y luego, bueno, tomaron decisiones que, bueno, tendrán sus consecuencias, como por ejemplo una función reproductiva, como vos decías antes, que no van a lograr, digo, en el ámbito de la pareja homosexual, no van a tener hijos propios de esa pareja tal, y otras tantas consecuencias, pero respetarlas, son personas primero. Y bueno, y cuando hicieron un cambio corporal, también, digamos, hay testimonios de gente que ha sufrido mucho porque, digamos, la dependencia de por vida de sustancias y de hormonas y de no hormonas, Sí, sí. Y sí. bueno, cuando quieren volver a su sexo biológico, así que no perdieron, sino en apariencia no vuelve la funcionalidad. Entonces, bueno, es una decisión para siempre. Dice Sandra Arzúa, no sé si es tuya, de tu equipo, dice, en el cuadernillo a nivel inicial está material para fundamentar a las familias o en otro material. Si se haya también digitalizado el material. No sé si es una pregunta o es una afirmación. Sandra, Supongo que es una pregunta porque no la conozco. Está. Pero primero, el material está digitalizado. Respondí primero la segunda pregunta. Y la primera pregunta, que habla del fundamento para las familias, está en el mismo cuadernillo. Nos hemos tomado unas cuantas hojas, 5 o 6 hojas, en fundamentar, sobre todo, quién enseña educación sexual, qué rol tiene que tener la familia, qué rol la escuela. Bueno, una introducción breve también en cuanto a qué significa educación sexual para los niños y adolescentes, y está fundamentado, sí, está fundamentado. Bueno. Pero antes que comiencen, digamos, las actividades propiamente o el desarrollo de los contenidos, tenemos toda una fundamentación. Bueno, muy completo el material, así que esperamos la impresión para poder difundir su venta, sí, para que muchos puedan adquirirlo. Bueno, si no hay más preguntas y cumpliendo con el horario, les comento que mañana hay una charla que no es abierta, pero si alguno se quiere sumar, una charla, como les decía, en familias autoconvocadas de Santa Fe. Es una charla que yo después voy a dar más adelante con respecto a lo que está pasando con la ley de ESI en Santa Fe, porque hubo un par de personas que dijeron, bueno, ¿cuál es lo malo de este proyecto? Como que, bueno, habían empezado tarde a sumarse a las charlas y se perdieron las que tenían que ver con lo que era la ideología de género y qué diferencia había con la perspectiva de género. Y el próximo encuentro ya nuestro va a ser el 26 de noviembre. Esta clase, antes que pregunten, esta charla queda en YouTube, queda en el Facebook. Ya la subimos y queda grabada en el Facebook, y después
la subimos a YouTube para que la puedan volver a escuchar, la puedan compartir con alguien más, y vamos a poner el contacto de Lorena por el material. Pero apenas esté el material impreso, nos comprometemos a ayudar a la difusión para que muchos se puedan hacer de este material, en la familia o como docente. Así que, bueno, una vez más, gracias, Lore. Muchísimas gracias por este tiempo, por todo el tiempo que no se ve, que es el tiempo de preparación porque ese tiempo no se ve. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, por todo, por tu compromiso con la causa de la defensa de los niños, doy fe de eso. Bueno, y acá un montón de gente te está dando las gracias. Así que bueno, gracias La agradecida soy yo. La Ay, agradecida realmente soy yo. Así que me muchas encantó. gracias por el espacio. Yo creo que a todos los que hacemos esto nos pasa que más allá de la lucha y el desgaste y todo lo demás, la posibilidad de conocer gente que de otra manera no hubiésemos conocido, maravillosa. Eso sí. Y bueno, y todos me dicen que sí, che, para hablar. Y tengo una lista que me queda para el año que viene. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron. Así que será hasta la próxima reunión. Seguimos en contacto por Facebook y por los grupos de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp saben que hay poquita información, lo básico para mantenerlos informados o para alguna acción concreta. No se vayan de los grupos de WhatsApp, que seguimos compartiendo los links de enlace a las próximas capacitaciones. Y en Facebook tenemos de todo, porque yo soy fanático, voy compartiendo todo lo que haya. Así que bueno, Genia Lore dice, mira, acá hay uno que dice que te diseñe una web. Gratis, Rodrigo, ¿no? Acá Rodrigo... Tomo la palabra. ¿Eh? Tomo la palabra públicamente. Acá le saco una foto, una impresión de pantalla y ya está. Tenemos un escribano en el grupo. Gracias, muchas gracias. Dice que diseña la web para la difusión del material. Bueno, Rodrigo, acá para nosotros también tenemos diseñador. Y bueno, todo el mundo, gracias. Me salió el T de un amigo uruguayo, todo malo. Me mataron a mi esposo cuando voy para allá y me dice, no digas así, que queda lindo. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos el 26, no se olviden, agéndense. Jueves 26. Lore, beso, gracias.